Regresamos a Sin Filtro SF acorralado. ¿Se encuentra la reforma constitucional acorralada en este momento por diputados, sectores? No sé en qué posición está la reforma constitucional. Esto fue lo que respondieron los diputados luego de esa plenaria. Escuchemos. Aquí están las firmas de los diputados. Vamos a seguir trabajando en esto. Han sido, como les he mencionado, días y horas. Y vamos a hablar con los diputados. Preferimos a que se estanque a que se pierde. O sea, ahorita regresamos nuevamente al 28 de noviembre, en ese punto en el que fue suspendida la discusión. Diputado, ¿por qué no traen a conocer las enmiendas al artículo 13? Porque ya se habían discutido y no estábamos en ley haciendo ese tipo de huizachada acá en el Congreso. Pero usted había dicho que estaban trabajando en una enmienda para esta. Las estábamos trabajando, pero el presidente Chinchilla dijo que la mesa técnica no estaba aceptando las enmiendas que nosotros estábamos proponiendo. ¿Y qué iba a proponer usted en esa enmienda? Eso me lo voy a guardar. Eran las declaraciones de los diputados al salir del pleno. Dice la UNE prefiere que se estanque, que se pierda. Y por otro lado, FCN no está de acuerdo con el procedimiento que se está realizando en este momento. ¿Estamos en una discusión de procedimiento? ¿Estamos en una discusión ideológica? ¿Estamos en una discusión de prejuicio? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos en vía telefónica nuevamente al diputado Leonel Lira. Diputado, luego de la salida de los parlamentarios, ¿qué expectativa hay de la nueva plenaria el próximo miércoles para retomar la reforma constitucional? Si la UNE dice que ellos no quieren perder el 203, ¿qué va a hacer la bancada oficialista? Y ustedes como bancadas, digamos, que están alrededor de diferentes estrategias, algunos tienen ya posturas, otros no. ¿Qué van a hacer para que avance el resto de paquete de reformas constitucionales? Bueno, realmente lo que va a suceder es que lo que debería suceder es que lo entremos a discutir y que se permita la discusión. El problema es que el día de hoy no se permitió esa discusión porque había, como les digo, 13 enmiendas diferentes a este artículo y ni siquiera eso se quiso entrar a conocer. Como ya eso ya se perdió, entonces lo que tendríamos que entrar a conocer en la próxima sesión es el artículo y volverlo a discutir. Ahora bien, creo y la posición que hemos tomado nosotros como partido ha sido que tenemos que entrar y votar. No podemos estar retrasando, no podemos estar rompiendo codos ni saliéndonos solo para evitar que se pierda. Yo creo que aquí las posiciones ya están marcadas y aquí creo que no va a haber ningún cambio de postura bajo ninguna razón. Y como lo decía, es una cuestión ideológica, pero no ideológica en el sentido que lo hemos discutido o el término que nosotros conocemos, sino básicamente se vuelve una cuestión de militares contra no militares. Ese fue, en síntesis, el tema. Ahora, hay un punto importante que yo quería recalcar de lo que escuché en el debate con ustedes, y es que decían que había muchas enmiendas y que incluso había unas casi que a mano y que saliendo de la fotocopiadora. Miren, no nos perdamos. Todos los diputados tenemos el derecho de presentar enmiendas a una propuesta, a una ley, en este caso a la reforma constitucional. Y hay un paquete de reformas que han sido consensuadas, que tienen la firma de los jefes de bloque, que se discutieron en una mesa. Pero si a un diputado se le ocurre presentar una enmienda el día de hoy, por supuesto que como tiene ese derecho lo va a presentar y lo va a hacer. Entonces, hay enmiendas que no están consensuadas porque simple y sencillamente son enmiendas que se presentaron de último momento. Y hay un paquete de enmiendas que fue consensuado que sí tiene mucho tiempo, porque incluso yo les puedo contar que el lunes pasado, en la instancia de jefes de bloque, nuestro partido pidió que se retrasara la discusión por una semana hasta este miércoles para que nosotros, los diputados, pudiéramos entrar a leer y a estudiar y analizar esas enmiendas que se habían consensuado en esa mesa de trabajo. Entonces, sí ha habido discusión, sí ha habido conocimiento, pero si aparecen enmiendas de último momento, ahí sí ya no se puede controlar eso ni se puede prohibir. Bueno, diputado, muchísimas gracias por esta entrevista, por su opinión y su percepción de lo que está ocurriendo en el Pleno del Congreso y lo que va a pasar en las próximas sesiones cuando se aborde el tema constitucional. Era el diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala. El diputado dice: ya la cancha está marcada, ya es momento de votar quiénes están a favor y quiénes en contra, para seguir avanzando en el resto de paquetes. Eduardo, ¿ya estamos listos para la votación? Pues yo creería que sí. Yo creería que sí.
Ahora, lo que decía Philip, me tomé la libertad de hacer un sondeo, porque son sondeos, no son encuestas, ¿verdad? No tienen la metodología de encuesta, a través de Twitter esta mañana en mi programa de radio, y lo mantuve durante varias horas. Muy interesante que 1.531 personas votaron y el no ganó, o sea, que votarían no en las reformas constitucionales con 56%. Eso es muy indicativo. Las opciones que yo puse fue el sí sería, gente que votaría por el sí a la reforma sería un 17%, gente que no iría a votar está ahí 5 o 6%, pero hay un gran grupo que una de las opciones que tomaron, casi un cuarto de la gente que respondió es que no entienden las reformas. Y preguntando así y en llamadas y todo es, mire, yo sé que tienen un lío ahí medio, no sé qué, de la ley indígena, y eso me causa ruido a mí, y si no lo entiendo, entonces voy a ir a votar, pero voy a votar no. Y yo creo que mucho de lo que está expresando y planteando una tercera opción o cuarta salida que dice Philip, esa la hemos pensado varios. ¿Y qué tal si quitamos el tema que genera más discusión, se pone por separado en solitario? ¿Verdad? Porque posiblemente el tema mismo nos está diciendo, miren, por esto digamos no va en la línea de los cambios que quieren hacerse, que es en cierta manera administrativos, pero en cierta manera también procedimentales. Entonces, pero no sé si lo hagan, porque al final va a pasar algo muy interesante. Si, como dice el diputado, las canchas ya están marcadas, ya se sabe quién está de un lado, ya se sabe quién del otro, ese artículo no va a pasar, no va a pasar. Y un segundo lo que punto... se evidenció ayer, por ejemplo, cuando tuvimos el ejercicio acá de conversar con el diputado Amílcar Pop, es que hay, digamos, para este tema hay mucho que ahondar. Exacto. Hay mucha riqueza. Correcto, de donde se puede intercambiar, incluso... Estas discusioncitas no te las permiten en el Congreso. En un conjunto o en 2 o 3 líneas de cambio a un proyectos, otros puntos. Yo creo que sí, 2 puntos que son fundamentales. A todos los autoridades indígenas ancestrales, ojo, dominados por los quichés, que me pareció sorprendentemente a mí ver esta mañana en el Congreso que el dominio quiché es muy importante, como que si solo los quichés fueran pueblo indígena en Guatemala, y eso que lo tomen en cuenta cachiqueles, habían cachiqueles de Sololá, pero ¿qué pasó con el pueblo Mami? ¿Qué pasó con el pueblo Cachí? ¿Qué pasó con el pueblo Sutujil? No vi mayor representación de eso, porque todo es el dominio quiché en esto, y me recuerda mucho las discusiones que tuvimos en cierto momento en la Academia de Lenguas Mayas. Eso es uno. Entonces, que también las autoridades indígenas, miren, no se dejen engañar. El hecho que diga reformas y que hablen de ley indígena no quiere decir que sea bueno, y no vaya a ser que los esté engañando a ustedes. Yo les daría una buena recomendación: lean esto, léanlo y miren si realmente es lo que la autoridad quiere. Y segundo, causó al final mucho ruido la presencia de Iván Velázquez en el Congreso, y yo creo que eso empezó a generar, en lugar de apoyo, cierto resquemor, y también en muchos diputados. Pero ahí no sería ideológico, ahí sería por el tema de los antejuicios. Pero como sea, se ve como amenaza. Es lo mismo que pasa con Gloria Porras y Tom Robinson en la CC, pasa con Velázquez y el Congreso. Ahí yo sí le diría que posiblemente este no es el tema en donde deba él estar presente, por pura percepción. Creo que hay temas en el Consejo, hay otros temas más fundamentales que si va en la lucha contra la impunidad, posiblemente ahí sí, pero en el de hoy se vio una cosa... Ahora, bueno, eso mismo le dijo Linares Beltranena en un breve encuentro que tuvo. Va a estar él en cada tema, es mi otra pregunta, porque tiene que irse artículo por artículo de aquí en adelante. Philip, cerremos. Bien. La reforma a la justicia es urgente, es necesaria y es imperativa que la hagamos. Hay muchos cambios en esa propuesta de reforma constitucional que son necesarios y que son positivos. Por ejemplo, suprimir las comisiones de postulación, apostar por un modelo de carrera judicial, darle más independencia a jueces y magistrados, ampliarle su periodo, revisar el modelo de elección del fiscal general, revisar la integración y funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, por mencionar algunos. Todos estos temas son torales porque vienen a atender debilidades de los órganos del sistema de justicia. Pero para empezar a aprobar esas reformas torales a los órganos de administración de justicia, hay que pasar por el artículo que introduce el tema de la jurisdicción indígena. Y ya lo dijo el diputado. Y vean, yo sí, honestamente, mi percepción a estas alturas es que el debate está demasiado polarizado y que este debate en una semana no se va a superar.
porque no se ha superado en 4 meses. Tienen que entrar a la votación. Se tiene que entrar a votar. Yo creo que lo más sano, lo más sensato es que se vote ahorita. No veo que se vaya a aprobar el artículo y que se despeje el camino para entrar a aprobar la parte sustantiva. Eso no quiere decir dejar el tema del pluralismo por un lado. Vean, este es un tema que, como quedó evidenciado en la discusión de ayer, requiere todavía mucha discusión. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas. Vean, yo durante varios meses me abstuve de emitir una opinión tajante al respecto, porque tuve la oportunidad de entrevistarme con autoridades indígenas, expertos, promotores. Y a estas alturas del juego, yo no tengo una idea clara de muchas preguntas que existen. ¿A quién le aplica? ¿Cuándo le aplica? ¿En qué casos? ¿Cómo van a estar los controles? ¿En qué límites? Y lo que me he topado es que o hay mucha vaguedad en las respuestas o hay tantas respuestas como interpretaciones personales. Sin duda va a ser un tema que se va a tener que abordar. Si no atendemos esas preguntas, aquí el debate va a seguir polarizado. Y yo creo que lo más sano y lo más sensato es votar el artículo, seguramente va a ganar el no, y que entremos a una discusión más profunda que hacer con el pluralismo jurídico, pero que se despeje el camino para reformar el sector justicia, que es lo que urgentemente el país necesita. Bueno, gracias, ya hemos llegado al final de esta hora de análisis. Gracias, Philip, muchas gracias, Estuardo. A usted también muchísimas gracias por preferir Sin Filtro, en un espacio en donde queremos siempre preguntar, conocer y dejar de lado la polarización que vemos que es una postura en donde nadie gana. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche, nos vemos mañana. Muchísimas gracias y amigos televidentes, después de conocer o escuchar también este análisis de mis compañeros en Sin Filtro, es momento de darle la recomendación para mañana jueves, donde si usted se encuentra en toda la costa sur, departamentos situados en el oriente y meseta central, pues persiste el calor, mucho más frío tendremos durante la noche y la madrugada en todo el altiplano occidental. En los siguientes 3 días en Ciudad de Guatemala persisten los cielos parcialmente nublados con temperatura de 26 grados centígrados al mediodía, mucho más fresco durante la noche, entre los 12 o 13 grados. Mañana tendremos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 27 minutos. Así concluimos esta emisión de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Que tengan todos una excelente noche.